¿Cómo están, queridos amigos? Una gran alegría poder llegar hasta ustedes, ahí en la comodidad de sus hogares o donde quiera que nos estén mirando. Este es el programa Pasajes y Personajes de la Biblia y yo soy su servidor, el pastor Washington Villarroel. Muy contento de estar aquí los próximos 30 minutos compartiendo un pasaje de la Biblia, tratando de analizarlo lo más profundamente que podamos, pero sobre todo extraerle algunas enseñanzas que nos puedan a nosotros en este tiempo preparar para pues lo que todos nosotros estamos esperando, el gran encuentro con nuestro Salvador y Señor Jesucristo. El tema de este día es Gedeón el Valiente. Gedeón es un personaje que mucha gente conoce, es uno de los jueces que el Señor levantó. ¿Qué era un juez? Un juez era alguien que Dios levantó en ese tiempo, cuando el pueblo de Dios había sido sometido y atacado por muchas naciones, pero estos hombres que el Señor escogió hicieron cosas fundamentales para ayudar al pueblo de Dios. Y estos hombres siempre se han levantado. Hay Gedeones en todos lados, hay Sansones en todos lados, hay toda clase de personajes en todos lados y en todos los tiempos. Pero vamos a ir a nuestro estudio para no perder más tiempo y los invito a ir al libro de Jueces 6, 1 al 5. Tal como les venía explicando, por causa de la desobediencia del pueblo de Israel, ellos mismos se metían en problemas. Pero el Señor los dejaba para que aprendieran sus lecciones y después los ayudaba. Muchas veces los ayudó y el pueblo aprendía y volvía a caer. Se arrepentía y volvía a caer. Algo similar a lo que pasa con nosotros. Vamos a leer del 1 al 5. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venía a la tierra para devastarla. Ah, la devastaban por completo, les comían sus sembradíos, les destruían sus ganados, se los robaban, los mataban, los dejaban prácticamente pues sin nada. El Señor permitió esto por la desobediencia para enseñarles lecciones, pero a pesar de eso, Dios siempre tiene finalmente misericordia. Les dejó un periodo de 7 años. Este periodo de 7 años es muy significativo, se repite mucho en la Biblia, el número 7, y usted sabe de cuántas maneras el 7, pues ahí están los 7 días de la semana. El 7 es un número especial, junto con el 12 también es un número significativo. Pero estos hombres venían y destruían. Y dice la parte de la Biblia que nos muestra lo que estaba aconteciendo, dice el versículo 11, y vino el ángel de Jehová, me estoy saltando algunos versículos para poder alcanzar, dice, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Qué pasó acá? Claro, llegó, se cumplió el tiempo y el Señor dijo, bueno, ahora voy a levantar un juez para que ayude y libere a mi pueblo de los madianitas y de los amalecitas que venían acá a destruir todo. Entonces el Señor se fijó en alguien, se fijó en Gedeón, ah, y era hijo de Joás Abieserita. Dice, y estaba, lo fue a buscar el ángel de Jehová, o sea, el Señor Jesucristo. El propio Señor Jesucristo vino a ese momento y se puso, dice,
versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ah, este hombre o muchacho, Gedeón, obviamente el Señor había puesto sus ojos en él porque tenía características especiales. Nunca el Señor va a poner sus ojos en alguien que no tenga algo que ofrecer para el Señor. Hoy día hay mucha gente muy talentosa. Hoy día hay mucha gente muy capaz. Hoy día hay mucha gente muy inteligente. Hoy día hay mucha gente incluso con muchos títulos. Pero eso no significa que somos escogidos de Dios. El Señor escoge a veces a aquellos que no tienen o que parecen no tener la brillantez de otros. Porque el Señor lo que ve es su corazón, su deseo, su disposición. Y Gedeón fue escogido y fue el propio Señor Jesucristo el que lo fue a buscar. Es imposible que lo haya escogido a no ser que Gedeón haya tenido algo que ofrecer a nuestro Señor Jesucristo. Sigamos con esta historia, jueces 6, 13 y 14. Dice, y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Esa es una pregunta que mucha gente hace, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué? Y todo el mundo cuestiona a Dios cuando las cosas no salen bien. ¿Por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? Mucha gente dice, pero si Dios existiera, ¿por qué permite estas cosas? Pero si Dios verdad, si Dios fuera un Dios verdadero, ¿por qué hay tanta guerra y miseria y hambre? Ah, Dios no puede hacer nada a no ser que tú lo invites a que lo haga. No puede entrometerse en tu vida a no ser que tú, ¿cierto?, le abras la puerta de tu corazón. Dios no puede meterse en los gobiernos y en los planes que ellos hacen porque ellos dejan a Dios afuera. Él lo que intenta hacer es cubrir a ese pueblo para que su pueblo no sea afectado. Pero a veces la propia desobediencia de ese pueblo pues hace que el Señor permita aún pruebas mayores. Por eso la pregunta es, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Dijo a Gedeón. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le pregunta, ¿no te envío yo? O sea, no dudes, si yo te escojo, no digas que no. No digas, no te excuses, no, que yo no voy a poder, que no tengo capacidad, que a lo mejor esto, que a lo mejor lo otro, que es lo que muchas veces nosotros hacemos cuando el Señor nos hace un llamado para servirle. Siempre buscamos una excusa, pero acá, antes que se la buscara, le dijo, no te preocupes, quien te está enviando soy yo. Era el Hijo del Hombre, el Salvador de este mundo, el que se presentó delante de él. Era el mismo el que le estaba diciendo, no tienes nada que temer. Tú podrás ser joven, a lo mejor no tienes grandes características, pero si yo te escogí es porque estaré contigo y lo único que debes hacer es confiar. Jueces 6, 22 al 25 dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, ahí se dio cuenta que no era un ángel de Jehová, era el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es nuestro Señor Jesucristo, el mismo que se le presentó a Manoa cuando iba a nacer Sansón. Dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Qué interesante. Satanás le dijo lo mismo a Eva, no morirás. Y Eva le creyó, al punto
que le creyó tanto que comió esa fruta que finalmente trajo la muerte sobre ella y sobre toda la raza humana. Y aquí el Señor Jesús le está diciendo a Gedeón que si él le creía y escuchaba, pues él no tampoco iba a morir. Ah, yo no sé si Gedeón llegó y creyó a buenas a primeras, pero después más adelante le pide una señal, o sea, él tenía todavía una duda. Y el Señor le contestó esa señal. Dice el versículo 24, y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años. Acá tenemos el número 7. Y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Interesante esto. Primeramente, el Señor escoge a un joven que trabajaba en el campo, que parecía no tener absolutamente nada que ofrecer, pero el Señor veía en él lo que nadie más podía ver. Le hace el llamado y le dice, no tienes nada que temer, ahora tú vas a hacer lo que yo te pida hacer y yo estaré contigo. ¿Y qué es lo primero que le pide hacer? Lo primero que le pide hacer es echar abajo lo que su propio padre tenía, una imagen de Baal, un altar a Baal y una imagen de acera, los dioses más famosos de esa época. Casi todas las naciones tenían a estos dos como sus principales, el dios Baal y la diosa Acera. Ahora, ¿qué le pide? Destruirlos. ¿Por qué? Porque es lo primero que tenemos que hacer si queremos recibir la presencia y el poder de Dios. Hoy en día hay muchísimos altares. Hay altares físicos y hay altares espirituales. Usted y yo podemos ir quizás a la iglesia. Usted y yo podemos a lo mejor sentarnos en la iglesia, escuchar en la iglesia. A lo mejor pues damos buenos donativos a la iglesia. Pero a lo mejor tenemos un altar en lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué es un altar? Es algo que tú construyes para ofrecerle adoración a ese Dios que ocupa toda tu mente, toda tu fuerza, todo tu ser. Te pregunto, ¿cuál es tu altar? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que tú, pues, más acapara tu atención? Para todos es diferente. Para algunos es el trabajo, el dinero, el oro, la fama, el reconocimiento, la belleza. Para un hombre es alguna mujer, para una mujer es algún hombre. ah, en fin, son tantas las gamas de cosas que el enemigo ofrece que a veces podemos parecer por fuera que todo está bien, pero hay un altar que tiene que ser derribado para poder tener el poder de Dios y ser victoriosos en todas las cosas que emprendamos. Y esa es una de las razones por la cual hoy en día existe dentro de nosotros tanta, y disculpe que lo diga de esta manera, pero tenemos que ser honestos, mediocridad espiritual entre nosotros. No despegamos como el Señor quisiera que despegásemos. Nuestros pies están pegados a este mundo y no conseguimos las cosas que la palabra de Dios nos habla. A veces preguntamos o nos podemos preguntar por qué mis ojos no alcanzan a captar algún milagro, por qué el Señor no me habla, por qué no veo a un ángel del Señor, por qué no pasa esto, por qué no pasa otro, por qué, porque usted y yo no estamos listos ni preparados para una cosa de esta naturaleza. Si un ángel se nos presentara, caímos muertos. Si escuchamos la voz de un ángel o del Señor mismo, caemos muertos. O sea, no podríamos mantenerlo.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es echar abajo ese altar. También hay altares físicos. Mucha gente tiene altares en su casa. Lo equivocado. eh, el único altar, un altar es un lugar donde usted le hace a Dios, donde usted tiene su culto a Dios. No es un lugar donde usted ponga imágenes, no ponga nada de las cosas que se usan en el paganismo, velas, imágenes y cosas extrañas que eh, el, el altar a Dios es un lugar separado, especial, donde tenemos quizás la palabra de Dios, su ley. Ahí oramos, ahí estudiamos, ahí nos ponemos delante de Él para que Él nos dirija. Ah, esos altares deben ser destruidos si queremos avanzar, si queremos ser victoriosos. Hoy en día también hay muchísimos ah, amalecitas, madianitas, espirituales, por supuesto. Eh, y esos madianitas, todos estos enemigos del pueblo de Dios deben ser vencidos. Y no los podemos vencer a no ser que usted y yo primero hagamos lo mismo que el Señor le dijo a Gedeón que tenía que hacer. Debemos seguir la instrucción que le da. Y después le dice en el versículo 26. O sea, primero tira abajo el altar de estos dioses falsos, de estos dioses que nunca te van a poder salvar. Am, una imagen eh, de cualquier dios que tú te crees jamás te salvará. De hecho, si algo pasa, eres tú el que tiene que tomar la imagen y salvarla. Esa imagen no te va a salvar a ti. Tú la tienes que salvar, por ejemplo, si hay fuego, si hay un incendio. Si fuera Dios, se salvaría sola. Pero como no es Dios y es solamente algo hecho por hombres, ahí se va a quedar y va a terminar destruida. Por eso no significa nada y tú y yo tenemos que quitar esas imágenes. Pero después que le dijo, rompe eso, ahora le dice, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. En otras palabras, usa esa imagen, la haces leña y después la quemas. Ah, es realmente significativo que lo que le está diciendo es que estas imágenes, si tuvieran algún poder, pues jamás podría haber hecho Gedeón lo que el Señor le pidió que hiciera. Dices, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Acá hay otra cosa importante, la obediencia. No podemos, si el Señor nos da una instrucción, no podemos seguir esa instrucción a medias. No podemos hacer las cosas, digamos, desviándonos de cada cosa lo que el Señor nos está mostrando que hagamos. Tenemos que hacer las cosas de acuerdo a su propia instrucción. Muchos casos hay en la Biblia de hombres que se desviaron y que tenían que hacer ciertas cosas y por eso perdieron su vida y terminaron perdiendo su salvación. Si el Señor dice algo, hagámoslo. ¿Qué porcentaje tenemos que hacer para estar bien con el Señor? El 100%. No podemos hacer el 99.9, tenemos que hacer el 100%. Porque si abrimos la puerta a ese 0.1%, ya es suficiente para que el enemigo pueda entrar y hacer su voluntad en nosotros. Ah, Dicen, sí, déjenme leer el 27 de nuevo. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Él tenía miedo de las represalias por haber echado abajo esos altares a los dioses falsos. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. O sea, el Señor le dio la instrucción, este hombre, Gedeón,
lo hizo, aunque tuvo miedo y por eso lo hizo de noche, pero lo terminó haciendo de igual forma. Hoy día el Señor nos dice a nosotros que hagamos muchas cosas, pero no las hacemos. Tristemente no las hacemos. Decimos que las vamos a hacer y después no hacemos nada. Eso es mucho peor am, que no escuchar, porque al escuchar una invitación y después no hacerlo, es desobedecer directamente la voz de Dios. Jueces 6, 29 al 32 dice así, y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y eso era el pueblo de Dios. Por eso que le pasaba lo que le pasaba. Dice, y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? O sea, les preguntó, ¿ustedes van a pelear por ese falso Dios? Si es que es un Dios, defenderéis su causa. Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Y esto es lo mismo que les decía hace un rato. Vi no sé quién publicó, entonces venían las personas, había una inundación en diferentes partes, eran diferentes fotos, y para salvar a sus dioses y a sus imágenes se las venían trayendo, cargando, y con el agua hasta la cintura. Y entonces decía, la lectura decía, si esos son tus dioses, ¿por qué lo estás salvando tú a él y no él a ti? Y lo mismo es lo que ocurre aquí, es lo que él está diciendo. ¿Por qué entonces que contienda Baal con él, ya que él fue el que lo derribó, no ningún ser humano? Es interesante cómo lo pone. Aquel día, dice Gedeón, fue llamado a Jeroboal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Dice después la palabra de Dios, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, o sea, el shofar, los abieseritas se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, las cuales salieron a encontrarlo. O sea, se unieron a Gedeón. Él unificó a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque en él había verdad, porque él había el poder de Dios. Y eso es lo que se necesita hoy día. Se necesita un héroe, así como Gedeón, que haga todas las cosas bien para que el Señor se manifieste a través de él. Versículos del 20 al 23. Y los 3 escuadrones, o sea, finalmente todos de estos que se juntaron, el Señor dejó a 300 nomás. Y fueron a atacar a los miles que estaban con los madianitas. Dices, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, las antorchas, y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento de los enemigos. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Quedaron completamente despavoridos y eran no solamente 300 y ellos eran miles. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Se mataban entre ellos. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel, Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. El Señor puede dar tremendas victorias, pero tenemos que seguir la instrucción. Tenemos que ser valientes. Tenemos que ser como Gedeón. Él no creyó en sí mismo, no creyó en su poder, no creyó en su capacidad. Él creyó
en el ángel de Jehová, escuchó su voz, recibió su instrucción, hizo todo lo que le pidió y las cosas le salieron tal como el Señor se lo había dicho. Lo harás tú. Dejarás entrar el ángel de Jehová en tu corazón. ¿Le obedecerás? La elección es solamente tuya. Que Dios te bendiga.